que... no, mira, ahora sí dice empezando grabación. Entonces, excelente, ahora sí puedo compartir. No sé, esta broma está bugueadísimo. Chévere, acá. Bueno, empezamos con la parte número 2. Como les dije, vamos a hacer primero la pregunta que nos había faltado en cuanto a base de datos es distribuida. Entonces, esta salió el trimestre pasado y bueno, no tiene que ver con los esquemitas que habíamos visto de coordinador y participante, sino que tiene que ver con el diseño de una base de datos distribuida. Entonces nos piden define 3 factores para el diseño de una base de datos distribuida y explique un tipo de asignación de datos. Entonces, bueno, me imagino que no se deben acordar ahorita, pero bueno, se los voy a ir refrescando. Hay 3 factores que hay que considerarse para el diseño de una base de datos relacional distribuida. Entonces, ¿cuáles son? Son los que nosotros ya hemos hablado en la prepa cuando hicimos la parte de fragmentación. Bueno, fragmentación va a ser el principal, o sea, nosotros tenemos que ir pensar, ok, todos los datos van a estar centralizados o vamos a dividirlos en fragmentos, en pedacitos, por unos rangos, ya sea por una clave. ¿Qué va a pasar en cuanto a eso? Después, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos en cuanto a la asignación. Una vez que ya nosotros decidimos si vamos a fraccionar esa tabla, ya sea por horizontal primaria, horizontal derivada, vertical, algo, todos esos fragmentos hay que ver dónde van a quedar. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos que decir eso asignación en el sentido, mira, el nodo de Camarata, el nodo de Wonken, ¿qué quedaba allí? Bueno, esto es lo mismo. Es determinar en qué nodos se van a almacenar cada uno de esos fragmentos. Y luego hay que considerar la replicación, ¿ok? Porque en algunos casos puede ser óptimo, bueno, mantener copias de un fragmento de tal manera que no siempre que se necesite consultar ese fragmento no tengan que irse al lugar primario donde está, sino que cada uno guarda su copia y eso como que mejora lo que es la localidad de referencia, que ya se los voy a explicar en la próxima lámina. Pero estos son los 3 factores que siempre hay que considerar. No son nuevos, ya los vimos. Entonces repetimos, fragmentación, asignación y replicación. ¿Dudas de esta lámina? No, todo bien. Ok, entonces, bueno, ahora, ¿cuáles son los tipos de asignación? Es decir, con asignación sabíamos en qué nodos íbamos a colocar esos fragmentos. Bueno, entonces nosotros podemos tener centralizado, donde toda la base de datos va a estar en un nodo central. Es decir, cualquier, pueden tener que sí, el nodo de Caracas. Entonces, después ustedes tienen una sede en Zulia, otra sede en Del Tamacuro y otra sede en Bolívar. Bueno, como ellos no guardan allí fragmentos, todo lo tienen que pedir a la central. Eso significa que las peticiones, tanto de Zulia como el Tamacuro y Bolívar, van a tener que ir hasta Caracas. ¿Eso que genera? Una localidad de referencia muy bajita. ¿Por qué? Porque los datos no están cerca mío, ¿ok? Los datos los tengo que ir a consultar en otro lugar. Entonces, bueno, lógicamente, si tengo que ir a consultar en un lugar que está bastante alejado, no los tengo cerca, los costos de comunicación van a ser mucho más altos. Y bueno, va a haber baja confiabilidad y disponibilidad. ¿Por qué? Porque si ese nodo se cae, el de Caracas, bueno, no va a estar disponible para darme una respuesta. Si pasa algún fallo, se daña la base de datos, no hay backup, bueno, no es confiable. Entonces, esa viene siendo desventajas que pueden haber, pero esta es la definición, que todo va a estar centralizado en un solo nodo. Luego la fragmentada. Ok, ¿qué es lo que hicimos desde la prepa de fragmentación? Que es dividir la base de datos en fragmentos y eso colocarlos para cada uno de los nodos. Entonces, si los datos los almacenamos donde más se usan, la localidad de referencia va a ser baja, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya ahora no necesito que todo esté en Caracas, ahora lo puedo poner como la región de Oriente, la de Occidente, y puede que no esté en el nodo exacto donde se esté realizando la consulta, pero él no va a tener que irse hasta la central, sino que va a buscar algo que esté por su región más cercano. Por eso la localidad de referencia es más alta, o sea, porque no tengo que desplazarme tanto para comunicarme, sino que busco si lo tengo yo o si lo tengo en algo cercano, ¿ok? Entonces los costos de comunicación van a ser mucho más bajos si esta distribución es óptima. Y, o sea, por ejemplo, que si los Andes, tú decides colocar uno, un nodo ahí para toda esa región
y van a consultar que sí, no sé, los de Mérida, Táchira, Trujillo. Entonces ellos no tienen que venirse a Caracas. O sea, está fragmentada, claro, porque la habías dividido en Oriente y Occidente. Pero ellos nada más irían a consultar en su propia región. No tienen que venir a Caracas porque está centralizada. Entonces tú fragmentaste por regiones. Eso es lo que les trataba de decir en cuanto a la localidad de referencia. Y luego, bueno, tenemos replicación completa, que ya no es tenerlo así sencillito, sino tener una copia, réplicas. Y bueno, acá en este caso completa, como lo dice su nombre, tú vas a tener la copia para cada uno de los nodos. Entonces, cada nodo mantiene una copia completamente exacta de la base de datos. Es decir, el ejemplo que les puse, la de Zulia tendrá una copia de la base de datos, la de Delta Macuro también una copia de la base de datos y la de Bolívar también. Entonces, bueno, lógicamente es la máxima localidad de referencia porque están súper cerca de ti los datos. O sea, ya no es que tienes que consultarle al vecino, algo cerca, sino es que literalmente tú lo tienes. Entonces, bueno, los costos de comunicación no van a haber porque tú lo tienes. Es confiable y disponible porque, o sea, lo obtienes inmediatamente. Bueno, van a tener más costos de almacenamiento porque ahora tú también vas a tener que gestionar no solamente una, sino en todos los lugares de todos los nodos que se va a tener que manejar la base de datos completa. Entonces, eso es más espacio. Y altos costos de comunicación para actualizaciones en el sentido de que si yo actualicé algo en la de Zulia, tengo que avisarle a todos los demás para que también tengan actualizados ese nuevo dato que yo estoy cambiando. Y replicación selectiva, bueno, es una combinación tanto de la fragmentación, de replicación y centralización, donde yo ahí digo, mira, estos son los que yo quiero replicar, estos no, estos van a permanecer aquí o estos no. O sea, es una copia, perdón, una copia no, un mix de todas las anteriores. Pero ojo, acá no te pedían explicar las cuatro, te pedían explicar una sola. Lo que sí te pedían explicar eran los tres factores. Entonces ustedes decían cuál de estas cuatro prefieren explicar. ¿Se entendió? ¿Dudas? Todo bien. Ok. Entonces, bueno, nada, pasamos a base de datos no relacionales. Y no tienen animación. O sea, estas láminas ya perdieron animaciones y no sé lo cómo era luego. Nos dicen, define las propiedades que conforman el teorema de Cap. También se lo pueden poner como teorema de Brouwer. Independientemente, es lo mismo. ¿Y qué restricciones propone con respecto a estas? Entonces, bueno, nosotros sabíamos que habían tres propiedades, pero las tres serían, ¿cuáles son? Consistencia, disponibilidad y tolerancia a fallos. Pero, ¿qué pasaba allí? Bueno, que a pesar de que estuvieran las tres, una base de datos no podía asegurarte tener las tres. ¿Ok? Tú tenías que seleccionar solamente dos. ¿Cuáles? Bueno, o consistencia y disponibilidad, o consistencia y tolerancia a fallos, o disponibilidad y tolerancia a fallos. Entonces, eso va a ser la restricción que nos va a proponer. Pero primero vamos a definir cuáles son estas propiedades. Y bueno, ¿qué tiene que ver consistencia? O sea, la consistencia es que siempre estemos actualizados con el dato más actual, ¿ok? Que todos los nodos, esa actualización que tú hiciste, se transmiten a todos y todos estén sincronizados. Que no haya ningún nodo que maneje una información vieja. Entonces, bueno, acá si nos ponemos a pensar, bueno, esto, si alguna de estas bases de datos va a elegir consistencias, va a tratar de parecerse en lo más que pueda a las bases de datos SQL como lo habíamos visto, ¿ok? Son como más estrictas. Entonces, bueno, en lo que viene siendo la parte de replicación, va a tratar de irse como que a que sea más síncrona. Y bueno, eso es un extra. Pero acá lo único que tienen que decir consistencia es que literalmente todos los datos, todos los nodos tienen los datos más actualizados. Luego, disponibilidad. Bueno, ¿qué quiere decir la disponibilidad? Que siempre que tú me hagas una solicitud, una petición, yo te voy a dar una respuesta. A mí no me importa si esa respuesta sea un dato viejo, si sea el dato más actualizado. A mí lo único que me interesa siempre, siempre, siempre darte una respuesta. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos una base de datos que sea AP, esa base de datos no va a velar por consistencia. Puede que hay un nodo que no se actualizó todavía. Pero te voy a dar una respuesta. ¿Ok? Después que tenemos tolerancia a fallos. Eso quiere decir que aunque la red se particione, o sea
que se caiga una parte de esta red de estos nodos que nosotros tenemos, yo sé que va a haber otra partecita, ¿verdad? Que sí va a ser capaz de responder, que sí va a responder a lo que vienen siendo las solicitudes o peticiones. Entonces, esas son las 3 propiedades que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esa es la definición. Ahora, bueno, ¿cuáles son las restricciones? Es lo que les dije, tú no puedes elegir las 3, puedes elegir solamente 2. Entonces, si nosotros elegimos AP, que viene siendo de disponibilidad y tolerancia a fallos o particionamiento, eso quiere decir, bueno, mira, aunque la red se caiga, se pierda la comunicación entre algunos nodos, va a haber una parte de esos nodos que sí te van a responder, es decir, sí te voy a dar una respuesta porque tú quieres garantizar disponibilidad, pero esa respuesta no van a ser, puede que no sean los datos más nuevos, no va a estar consistente. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos en ese caso. Siempre asegurar que vaya a haber una respuesta. Luego tenemos lo que viene siendo la CA, que quiere decir consistencia y disponibilidad. Es decir, siempre dar una respuesta y que esa respuesta que nosotros vayamos a dar sea la más actualizada, la que tenga los datos correctos. Pero ¿qué pasa? No podemos asegurar tolerancia a fallos porque si se particiona la red, entonces no se puede hacer nada. Ahí no va a haber respuesta. Luego, la CP, bueno, acá velamos, ¿por qué? Por la consistencia y la tolerancia a fallos. Es decir, que si se particiona la red, o sea, por lo menos va a haber unos nodos que respondan y los nodos que van a responder, esos nodos van a tener los datos más actualizados, ¿ok? Y bueno, en este caso acá tenemos MongoDB como la más característica y como las AP tenemos a Firebase. ¿Dudas en cuanto a esto? No, todo bien. Ok. Luego, ¿qué más preguntaron el trimestre pasado? Explicar las propiedades base y cómo se diferencian de las propiedades ácidas. Entonces, bueno, vamos por orden. Primero hay que explicar en qué consisten las bases. Bueno, las bases consisten en básicamente disponible. ¿Qué quiere decir? Bueno, que él va a estar disponible para las consultas que yo te voy a dar, pero esas consultas, esa respuesta que yo te doy, no a juro, tienen que ser los datos más actualizados. Yo te puedo dar unos datos viejitos, ¿ok? Entonces, porque, ¿qué pasa después? Tenemos acá la S que es de un estado blando. Porque, ¿qué pasa? Que como las actualizaciones son asíncronas, ¿verdad? Como es lo que les estaba diciendo, o sea, cuando va a haber una actualización, esta actualización no tiene que ser inmediata, no tiene que ser síncrona como lo hacíamos en SQL, ¿verdad? Entonces, si yo tengo que estar básicamente disponible, que te puedo devolver algo que no sea lo más actual, el estado va a estar blando. ¿Por qué? Porque te estoy dando una respuesta que no es la más actual, pero eventualmente, y esto se relaciona mucho con la de abajo, yo me voy a volver consistente. Entonces, ese estado blando es de que no va a garantizar que en ese momento esa lectura sea la más reciente, pero por el eventualmente consistente, yo sí voy a lograr actualizarme después de cierto tiempo o después de que pase el tiempo que tiene que pasar, ¿ok? Entonces eso es lo que nos dicen acá, o sea, se permite cierto grado de inconsistencia temporal, pero bueno, para manejar eso, ¿qué es lo que se suele hacer? Poner marcas de tiempo. O sea, yo sí te estoy dando acá una respuesta porque estoy básicamente disponible, no tiene que ser la más actualizada, pero yo cuando te la devuelvo, bueno, te la devuelvo con una marca de tiempo para que tú ahí puedes evaluar, ah, mira, fue este momento y ya después quedarás en un estado blando, ok, porque no estás 100% consistente, porque es asíncrono, no tiene que ocurrir como en SQL, pero eventualmente cuando se actualice, cambiará su marquita de tiempo y ya después sí tendrás como el dato actualizado. Y bueno, valía 2 puntos esta pregunta. Y ya ahorita vamos a ver las diferencias con las propiedades ácidas. ¿Esto quedó claro? Sí. Ok. Entonces, bueno, acá les que yo consideré colocar como las características más relevantes, ustedes ya pudieran hablar de muchas más, pero me pareció que, bueno, hablar de la consistencia es lógico, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque lo que nosotros habíamos dicho era que
o sea, en las ácidas, en SQL, tenía que ser extremadamente consistente. Entonces, ¿qué era lo que nosotros teníamos cuando estamos en base de datos 1? Teníamos aquellos protocolos de bloqueo, que teníamos bloqueo exclusivo, bloqueo compartido, bloqueo de actualización, y que si tú la tenías en el bloqueo exclusivo, no podía venir alguien a intentar hacer una lectura. ¿Eso es para qué? Para garantizar esa consistencia, que si vas a hacer una lectura no estés viendo algo viejo, tienes que esperar a que se actualice para que tú lo puedas ver. Entonces, en cuanto a esa consistencia, tiene que ser extremadamente fuerte, ¿ok? Acá, o sea, es síncrona. Siempre tiene que ser síncrono y bueno, va a ser consistente acá. La consistencia es eventual, por lo que les estoy diciendo. Como es asíncrono, no todos se tienen que actualizar al mismo momento, ¿ok? Entonces, bueno, las lecturas que yo pueda estar haciendo puede que no tengan el dato más nuevo. Luego acá, disponibilidad. Acá sacrificamos la disponibilidad. ¿Para qué? Para poder garantizar la consistencia. Por lo que les digo, si tú estás haciendo un bloqueo exclusivo, entonces, o sea, no podía venir otro a leerlo porque está bloqueado exclusivamente. Entonces acá, ¿qué pasaba? Bueno, la disponibilidad es alta porque tú no necesitabas tener un bloqueo exclusivo, sino que como es asíncrono, tú ahí ves tu lectura, tu marca de tiempo y listo. Después acá, manejo de las transacciones. Bueno, las transacciones tienen que ser estrictas por lo que yo les estoy diciendo ya. Y acá, bueno, las transacciones no tienen que ser estrictas en ese sentido, sino que, bueno, se propagan de manera asíncrona, eventualmente en el tiempo, y ya después tendrán su consistencia. La concurrencia. Acá hay súper alto control de concurrencia, por lo que les estoy diciendo. O sea, como nosotros tenemos que garantizar esta consistencia, no podemos ver datos que estén desactualizados, pues acá tenemos todo ese conjunto de protocolos y acá sí facilitamos la concurrencia, por lo que les dije ya. Entonces, si ven, todas están relacionadas entre sí, pero esto es más o menos lo que ustedes tienen que decir. ¿Queda claro? Sí, pero hay que explicar todo eso entonces. O sea, tipo, O sea, a mí me pareció que, ojo, no tienes que venir a explicarlo así tan largo como lo hice yo. Ustedes lo que tienen que poner es sus características aquí. Me pareció a mí que estas eran las más relevantes. Consistencia, disponibilidad, manejo de transacciones y concurrencia. Ustedes pueden poner acá consistencia fuerte, ¿ok? Y acá pones consistencia eventual. Después acá pones disponibilidad, la sacrificas. O sea, nada más lo que yo puse en negrita. Y bueno, ok, si quieren ok. un poquito más de explicación, pero o sea, lo que les quiero es que a ustedes les queden claro que no solamente se aprendan lo que está en negrita, sino que entiendan el por qué y por qué en base de datos 1, bueno, habíamos visto toda esa parte de los bloqueos, que creo que según me acuerdo, ustedes no les fue para el examen, pero sí lo habíamos hecho en la prepa. Los que habían visto esa prepa conmigo, sí hicimos literalmente todos los protocolos, vimos cómo era el de bloqueo exclusivo y que bueno, que eso tenía sentido para después poderlo comparar con lo que estamos haciendo ahorita, ¿ok? Ok, ok, buenísimo. Ok, sean más directos en el examen, porque es full largo. Luego, este cuadrito probablemente ustedes lo hicieron con la profe el viernes, pero bueno, se repite mucho. Hay 3 trimestres acá que salió. Entonces sería bueno que se lo aprendieran bien. Ok, acá nos dicen, vamos a comparar lo que corresponde, llena el siguiente cuadro con las técnicas que se consideran apropiadas. Tenemos acá la propiedad CP y AP. Bueno, ¿qué es CP? Consistencia y partición o tolerancia a fallos, que es lo mismo, y acá tenemos disponibilidad y tolerancia a fallos. Entonces, antes de empezar a explicar cada uno de estos, mi recomendación es que ustedes comiencen por el ejemplo. ¿Por qué? Porque el ejemplo es el que les va a determinar a ustedes varias cositas acá, ¿ok? Porque puede cambiar. Imagínense acá en la parte de replicación, MongoDB específicamente utiliza el conjunto réplica, lo que es copia primaria y secundaria. Si ustedes eligen otra, quizás, no sé, pueda utilizar Gossip, pueda utilizar Quorum, pueda utilizar Sloopy Quorum. Entonces, lo primerito es llenar el ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es MongoDB, comparado con ¿qué? Con CouchDB y Cassandra, que son los que coloca la profe en la lámina de ella. Entonces, una vez poniendo acá el ejemplo, entonces ahora sí podemos empezar a llenar lo primerito. Y bueno, lo primero es la topología. Y ustedes
ya hicieron el taller de MongoDB, ya saben cuál es la topología que utiliza. ¿Y cuál es? Bueno, es clúster. Y ese clúster se manejaba como maestro esclavo. ¿Se acuerdan que teníamos unos MongoS y unos MongoD? El MongoS que era el que se encargaba como que de recibir las peticiones, perdón, lo dije al revés, el MongoD es el que recibe las peticiones, el MongoS es el servidor, es el nodito que guarda la información. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a colocar, es un clúster maestro esclavo con su MongoS y MongoD. Y después acá en AP tenemos que para Cassandra y CouchDB lo que se utilizan es P2P, peer-to-peer, donde actúan tanto clientes como servidor y bueno, es descentralizado. Después acá tenemos, bueno, cómo se van a distribuir estos datos, el sharding. Y yo se los comenté, si bien no vimos los comandos que se utilizaban para el sharding en MongoDB, al final de las láminas estoy casi segura que se los dejé y si alguien lo llegó a ver, pudieron haber visto que, bueno, que tú desde la shell, si tú tienes a partir del clúster M30, ¿se acuerdan que yo les había dicho que puedes activar la fragmentación? Entonces, bueno, ahí tú podías fragmentarlos, pero fragmentarlos en base a qué? En base a un rango. Nosotros le dábamos una clave y esa clave generaba qué? Generaba rangos en cuanto a un atributo. Entonces, bueno, ese particionamiento es por rango, ¿ok? Por la clavecita. Es como tal cual como lo habíamos visto cuando hacíamos la prepa de fragmentación. Pero ¿qué pasa? No solamente puedes hacerlo por una clave que genera un rango, también se puede hacer por un hash. ¿Ok? Tú tienes un token, le aplicas una función hash y eso te da la posición. Entonces esas son las que tienen. Y después acá en CouchDB Cassandra utilizan esto que se llama DHT, hash consistente o tabla hash distribuida, que es básicamente tener una tabla hash, vas a tener el token, le aplicas una función hash y eso te va a decir, ah, mira, ok, tiene esta función, acá queda para este. Luego queda para este nodo, ya sí se va distribuyendo a través de los nodos a través de una función hash, pero tengan claro que acá ya es directamente la tabla hash distribuida, ya que ustedes pueden particionar por rangos, por las claves, o pueden particionar por hash. Ahí ustedes elegirían. Luego, el control de concurrencia. Vuelvo de nuevo a hablar de los mismos protocolos que hicimos en base de datos 1. Sí, pero ¿qué pasaba? La CP, yo les dije que validaban por la consistencia, que querían parecerse lo más que puedan a SQL. Entonces, para velar por consistencia, nosotros tenemos que aplicar los protocolos de bloqueo similares a los que hicimos allí. Bloqueo exclusivo, ¿para qué? Para escritura, para que si yo estoy escribiendo no puedas hacer una lectura. Entonces, ¿ahí qué estoy haciendo? Bueno, no puedo garantizarte disponibilidad, porque si tú estás pidiéndome una lectura mientras yo hago una escritura, no voy a estar disponible. Pero ya después, si lo vuelves a hacer, después de que termino eso, mira, ahora sí te voy a dar la lectura más nueva, actualizada. Luego acá que tenemos, esto es importante, es los temas de exposición, eso no creo que los puso Ramón, ¿no? Bueno, MVCC, que es el control de versión multiversión. Entonces, bueno, ¿qué trata esto? Trata en utilizar los relojes vectoriales. Es esa marquita de tiempo que yo les estoy diciendo. Entonces, mira, yo no estoy bloqueándote exclusivamente, pero yo voy a dejar un reloj vectorial para que cuando tú estés haciendo esa lectura, tú sepas de cuándo es, si es el dato actualizado que quieres o no quieres. ¿Ok? Entonces, mi recomendación acá, léanse eso porque puede salir. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos la replicación. ¿Y esta replicación cómo va a ser? Va a ser asíncrona. Bueno, porque sabemos que acá las bases de datos no SQL van a utilizar asíncronas, ¿ok? Luego ya veremos los niveles de consistencia, que eso es otro tema aparte, pero es lo que hay que colocar y característicamente utiliza el conjunto réplica. Les dije, va a haber gossip, conjunto réplica, quorum, Sloopy quorum, pero acá lo importante es conjunto réplica, es la típica de Mongo. Y por eso les digo, es importante, se tiene que relacionar con lo que ustedes colocaron de ejemplo. ¿Quién está hablando? No, nadie. ¿Aló? Es que escribieron por el chat. No, creo que nadie habló. No, nadie. Ok. Sonó clean el chat. Ok, entonces seguimos. Y acá tenemos en AP, igualito, es asíncrona, ya sabemos por qué. Pero aquí es gossip, ¿ok? Entonces,
Bueno, quizás acá no tengas que escribir protocolos de membresía, o sea, simplemente pongan asíncrono y ghosting y ya. Luego tenemos manejo de fallas temporales. If you're going to study there, you might need to correct now. Creo que alguien tiene el micrófono prendido. Ajá. El manejo de fallas temporales, ¿con qué lo vamos a hacer? Con el servidor de configuración. ¿Se acuerdan que teníamos MongoS, MongoD y aparte teníamos el server config? Bueno, ese manejo de fallas, bueno, lo va a manejar el server config para ver, mira, o sea, este se cayó, ¿a dónde más podemos ir? Entonces, bueno, va a ver ahí esa falla. Acá va a ser con el Sloopy Quorum. Y bueno, el Hinted Handoff es el mecanismo de recuperación, que eso también lo vamos a ver y van a ver unos ejercicios, pero saben que tienen que escribir es Loopy Quorum. Y acá, por el servidor de configuración, que es el server config, que lo vimos cuando vimos la topología de clúster. Entonces, bien, eso es lo que ustedes tienen que llenar en este cuadrito, ¿ok? Si ven, es más directo que el otro. El otro era como para explicarles más y que estuvieran más claritos, ¿ok? ¿Dudas aquí? Todo bien. Ok. Ahora, esta pregunta también ha salido bastante, que es, ¿cuál es la principal característica de un formato de datos semi-estructurado? Y bueno, acá hablo bastante, pero lo más importante que ustedes tienen que decir es que son autodescriptivos, ¿ok? Entonces, ustedes no tienen que, o sea, simplemente con ustedes ver la estructura ya saben de manera explícita o de manera implícita qué es lo que trata. Tiene su, por ejemplo, puede tener su clave de valor. Ustedes ya directamente leyendo allí ya saben de qué es lo que va a tratar. Si dice name, bueno, mira esto. Entonces, bueno, acá pongo cada elemento de datos lleva consigo un conjunto de etiquetas o marcas que definen su significado. Es lo mismo. O sea, tenerla aquí es autodescriptiva que ya sabes exactamente qué es lo que consiste. Lo que permite que los datos contengan información sobre su propia estructura y cómo deben ser interpretados. Si ustedes hablan lo que quieran y no ponen que son autodescriptivos, tienen la pregunta mala. Esto es lo primerito que tienen que colocar. Entonces, bueno, eso es en cuanto a la definición de qué son semiestructurados. Y ahora vamos con explicar en qué caso se utiliza el patrón de modelado en Beber y de dos ejemplos. Y esto salió el trimestre pasado, sí, el trimestre pasado en las dos secciones. Entonces, bueno, acá les pongo las que yo, o sea, pudieron haber más, pero son las que a mí me parecen como más lógicas. Y les pongo, bueno, cuando la cantidad de datos embebidos es relativamente pequeña y no cambia con frecuencia. Entonces, bueno, si ustedes en compra necesitan, porque bueno, es lógico que la compra tenga quién es el cliente, y ustedes dicen, bueno, para mí el correo nunca va a cambiar porque yo no le permito cambiar de correo, siempre tiene que estar casado con ese correo. Bueno, entonces yo puedo embeber el nombre del cliente, el teléfono tampoco. Entonces son datos que no van a cambiar. Ya depende de lo que ustedes cómo estructuren acá sus datos. Eso es lo que yo coloco acá. Luego, bueno, cuando hay una relación extremadamente fuerte y coherente entre los datos y lo que se está buscando. Tengo de nuevo acá compra. Ya no es cliente por ser un dato que no cambia. Ahora es porque está extremadamente relacionado. ¿Y qué son? Son los artículos. Pero ustedes dirán, berro, pero el precio hay que ponerlo juro. Bueno, fíjense, acá está extremadamente relacionado porque si el precio está en bolívares, puede cambiar todos los días. Entonces, si esta compra la hice ayer, no tiene sentido que yo después me vaya a hacer un lookup para buscar el precio del teclado y me esté dando el precio de hoy. Mira, él no me lo pagó al precio de hoy, me lo pagó al precio de ayer. Entonces yo necesito tener el atributo de precio para saber en cuánto me lo pagó en ese momento. ¿Ok? Es por eso, porque está relacionado fuertemente. Y después, si lo hacemos con un lookup, evidentemente nosotros no vamos a poderlo conseguir con exactitud de cuándo fue ese precio, en qué fecha. ¿Ok? ¿Eso están de acuerdo? ¿Les queda claro? ¿Dudas? En el examen se llegan a preguntar, ¿está también escribir el código? O sea, me imagino que sí, pero no esa pregunta. Es que ella pone que deja un ejemplo, entonces quizás no tengas que escribir este de acá abajo, pero por lo menos escribe un artículo, ponle lo del precio y sácale acá una flecha y que el precio varía según la tasa BCB. Entonces tú como que, mira, lógico, entonces sí, tiene una relación fuerte, pero no lo escribas tan completo como yo, sino algo más directo, ¿ok?
Una pregunta, Erika. Ella siempre pone full patrones de modelado, ¿verdad? Sí, sí, Es que cuando yo terminé mi exposición, ella básicamente dijo como que miren, pendientes, no sé, o sea, estaba muy pendiente de la nuestra, no entiendo por qué, pues. Entonces, bueno. no, sí, siempre lo pregunta, pero lo que va a preguntar es o bueno, no te digo qué es lo que vaya a preguntar, pero lo que ha preguntado es en beber y referenciado. Sé que los de la sección que no es la tuya, sino la de las 5 de la tarde, ellos metieron unos patrones diferentes, no sé, fueron más creativos y no creo que eso lo pregunten porque siempre han preguntado solamente estos dos, ¿ok? O tú también metiste otros diferentes a esto. No, solamente metimos los que aparecen tipo en el esquema ese con las flechitas. Los que pone Mongo, pues. Claro, exacto. Pero bueno, para que sepan que los que tienen que estar pendientes es de embeber y referenciar y ya está, ¿ok? Luego, lo mismo, pero al revés. Explique, y acá están los trimestres que donde preguntaron esto. Y esto, no, sí, esto fue ¿en qué? En julio del año pasado, algo así. Expliquen en qué caso se usa el patrón de modelo referencial y de un ejemplo. Bueno, acá cuando los datos referenciados cambian con frecuencia. Entonces, bueno, acá nosotros tenemos el jugador y el top score. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo no puedo meterle acá al jugador, o sea, como que la puntuación. ¿Por qué? Porque si yo después voy a hacer el top score, entonces, tipo, yo tendría que buscar en todas las colecciones de los jugadores, va a ser como que un poco más engorroso tener que buscar. O sea, porque si tú como videojuego quieres mostrar cuáles son los mejores, o sea, tú no vas a buscar a todos y cada uno de los jugadores. Entonces, bueno, lógicamente, como están cambiando también el top score, tú prefieres tenerlo como aparte y bueno, ya nada, cualquier información, si quieres buscar cuál es este jugador, tú lo buscas de manera referenciada, pero es por eso, o sea, porque tener que buscar entre todos los jugadores, hacer que si, no sé, una búsqueda lineal es absurdo. Entonces es mejor que tú tengas apartecito una tabla, porque van a cambiar frecuentemente quiénes son los jugadores que van a estar en el top, lo tengo en una tabla aparte y bueno, ya después nada más lo busco acá por referencia y ya está. Y también la otra es cuando tenemos relaciones entre entidades que son uno a muchos y mucho a muchos. Realmente este uno a muchos puede que no sea tanto caso así. O sea, pudiera ser como pudiera que no, pero el que sí es siempre es el muchos a muchos, porque ustedes se acuerdan que si nosotros acá teníamos en dirección y metíamos a las personas y se acordaban que, no, que la persona tenía toda esta información y además tenía otras direcciones que no eran exactamente la dirección donde vivía y tenías que meter todo y eso al final te quedaba como que una cosa gigante. Bueno, entonces en este caso es mejor referenciar por eso. Igualito al revés, mira, acá tenemos la persona y teníamos la dirección, pero si metíamos toda la información de la dirección nos iba a quedar que sí, después todas las personas que también están en esa dirección, nos queda algo como espantosamente grande. Así que podemos quitar acá el uno a muchos para que no quede así como medio a la duda. Lo que sí sabemos que ocurre siempre, siempre es el muchos a muchos. ¿Ok? Entonces ya sabemos cuando los datos de referencia cambian con frecuencia y cuando las relaciones son muchos a muchos. ¿Se entendió? ¿Dudas? O sea, en el primer caso, que cambian con frecuencia es que si tenemos el top score y ponemos que es el jugador 230, lo que cambia es que como tal que puede ir cambiando cuál es el jugador que tiene top score y por ende no es necesario colocar toda esa información porque se va a actualizar que si el día siguiente o todo eso. Sí, exacto. O sea, sí, puedes verlo tal cual como lo dijiste tú, que se genere el top score todos los días. Entonces, bueno, o cuando sea. De tal manera que esto puede cambiar con frecuencia, entonces tener que actualizar a cada rato, o sea, es mejor que tú lo referencies. Si quieres información del jugador, bueno, hagas acá la referencia y ya está. Es para que, tipo, no embebas algo que a cada rato hay que actualizar en esta tabla top score. Y tú tampoco, y viéndolo, o sea, también viéndolo desde otra perspectiva, tú no vas a embeber el score en el jugador, porque si tú todos los días vas a buscar quiénes son el top score, ¿sabes? Teniendo el score embebido en el jugador, tendrías que hacer una búsqueda entre todos los jugadores que tú tienes. Pudieran haber muchísimos. Entonces, mejor que tuvieras aparte el top score aparte y ya está.
sin embeberlo en jugador. Vale, ¿Se entendió? ¿Quedó claro, Ramón, o no? sí, sí. Ok, es por eso. Entonces no embebemos el score en jugador por eso, porque sería demasiada pérdida. Y es lo que tú dices, también el top score puede cambiar con muchísima frecuencia si lo pones que se cambie todos los días o lo que tú quieras. Entonces, bueno, esos son los ejemplos que a mí me parecían. Esta lámina está mal animada, así que le voy a dar para que aparezca todo. Bueno, las siguientes preguntas van a tener que ver con la replicación y los niveles de consistencia. Entonces es mejor tener un repaso de qué es todo esto antes de empezar a hacer las preguntas. Y bueno, primero, ¿qué es la replicación? Es el proceso de copiar y mantener actualizados los datos en varios nodos del sistema. Y bueno, ahí la podemos dividir. Esta replicación, ¿cómo puede ser? Según la cantidad de datos replicados en total o parcial. O sea, también lo habíamos comentado en las láminas cuando estamos que sí, en la primerita lámina que habíamos hecho. Replicar literalmente toda la base de datos o simplemente replicar algunos fragmentos y otros no. Y eso es en cuanto a la cantidad de datos replicados. Luego tenemos, ok, según el momento, y esto lo nombré como 7000 veces, la síncrona. Y la síncrona es la que busca tener las copias que se actualicen de manera inmediata, que sea una consistencia estricta. Si sucedió esta operación en este nodo, tiene que suceder al mismo momento en el otro nodo, y en el otro nodo, y en el otro nodo. No puede haber ninguno que no quede consistente. Todos nos vamos como que a bloquear, por así decirlo, y vamos a actualizarnos. En cambio, la síncrona es, mira, en este nodo se está actualizando, no a juro tengo que bloquear a todos mis demás nodos. Ellos eventualmente van a obtener esa información, ¿ok? Ellos después se van a actualizar. Pero ¿qué ocurre? Esta síncrona puede suceder después de diferentes maneras, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al nivel de consistencia. Tienen bastante relación. Entonces, ¿qué quiere decir la consistencia estricta? Bueno, la consistencia estricta quiere decir que literalmente todo ocurra al mismo momento y en el mismo orden y que todo esté, o sea, es como que se parezca más a la síncrona. Ya lo van a ver con un dibujito para que lo entiendan mejor. Pero si yo estoy haciendo ahorita una lectura, esa lectura va a ocurrir de igual manera en todos. Voy a hacer una escritura, esa escritura va a ocurrir de igual manera en todos los nodos y en el mismo momento. No puede haber ningún cambio de que, mira, esta va primero y después va esta. Luego la secuencial. La secuencial quiere decir, mira, yo te mantengo el mismo orden. Si tú leíste el registro 1, leíste y después escribiste el 1 y luego escribiste en el 2, tienes que mantener el mismo orden. Yo no te los puedo invertir. Acá lo que te voy a permitir, mira, si te retrasaste 5 milisegundos, no importa. Te doy como esa flexibilidad en el tiempo, pero necesito que tú mantengas el orden. En cambio, el causal quiere decir, mira, te doy flexibilidad en tiempo, pero solamente tú podrías invertir las que están, o sea, como que las que son independientes, las que no están completamente relacionadas. Y ya lo veremos acá en el siguiente dibujito. Esto se lo leen ustedes después y lo vemos acá. Esta es la operación que está ocurriendo, lo mismo que les estaba contando. Si yo primero tengo acá la lectura del registro 1, esto que tenemos acá son los registros. Entonces, registro 1, registro 2. Acá yo voy a hacer una lectura del registro 1 y acá voy a hacer una escritura del registro 1. Luego voy a leer el registro 2. Si fuera estricta, que es lo que yo les digo, que sea síncrona, ¿ok? Volvemos acá, síncrona, que son las CP, entonces nosotros, bueno, tiene que ocurrir en el mismo momento y en el mismo orden, tal cual como ocurrió acá, tiene que caer acá. Después, bueno, luego tienes, si después leíste, escribiste en el registro 1, tienes que escribir acá. Luego, mira, leíste el registro 2, tiene que ser exactamente el mismo momento. ¿Qué pasa? En la eventual, si se están dando cuenta, no está cayendo en el mismo momento, no está ocurriendo aquí. Te estoy dando unos chances, milisegundos, segundos, la unidad de tiempo que sea, pero no tiene que ocurrir en el mismo momento, sino que yo me puedo retardar un poquito. Lo que sí te voy a garantizar es que siempre sea el mismo orden. Si primero hiciste una lectura de 1, va a ocurrir una lectura de 1, luego una escritura de 1 y luego una lectura de 2. Y eso es lo que estaría ocurriendo acá con esta bueno, que él colocó como asíncrona eventual y es la que yo les estoy diciendo como secuencial. Esta es la secuencial propiamente dicha. Pero ¿qué va a pasar en la causal?
Bueno, en la causal estamos nosotros. Primero tenemos nuestra operación, que es la lectura del registro 1, luego escritura del registro 1 y luego lectura del 2, pero como es causal, yo les dije, no tiene que ocurrir en el mismo momento, pero tampoco tiene que ocurrir en el mismo orden. Lo único que te voy a garantizar son las que tienen relación con el mismo registro, son las que se tienen que mantener en el mismo orden, pero si son operaciones independientes, R2 no tiene nada que ver con R1, entonces ese orden yo sí te lo puedo intercambiar. Lo único que te guardo es causalidad. Primero ocurre R1, esto se va a mantener y luego W1, es decir, yo no te puedo intercambiar las que tengan causalidad, pero las que sí puedo intercambiar son las independientes, ¿ok? Entonces acá puedo darte un chance y puede ocurrir primero R2 y después ocurrir todo lo que ocurre con el registro 1. Entonces, recordamos, esta es la estricta, esta es la secuencial y esta es la causal. ¿Se entiende? Acá mi sugerencia es que hagan los dibujitos en el examen. La profe en su momento hizo los dibujitos. Cuando yo vi la materia en la pizarra, yo los dibujé en el parcial y lo tuve bueno. Entonces, hagan los dibujitos. ¿Dudas? Una pregunta, ¿eso representa como una escala de tiempo, más o menos? O sea, si por ejemplo la estricta y la síncrona eventual. Bueno, esto es secuencial. Ajá. Bueno, si es una escala de tiempo, no sé cuánto tiempo puede ser, 5 o 10 milisegundos, lo que tú quieras, pero acá lo que yo estoy diciendo es que no tienen que ocurrir al mismo momento. O sea, en cuanto a una escala de tiempo, acá puede ser 1 milisegundos, 2 milisegundos, 3. Entonces yo te estoy permitiendo acá una brecha de tiempo que puede ocurrir, que no hay ningún problema con que ahí está esta brecha en cuanto al tiempo que tardó. Pero lo que sí me interesa es que guarde el mismo orden, ¿ok? Ok, gracias, era eso. Ok. ¿Los demás? ¿Más dudas? La repite mucho, mucho, mucho. Entonces es mejor que la tengan clara. Y bueno, tenerse en cuenta de que tiene que ver con los niveles de consistencia. Entonces sí dijimos que la estricta tiene que ver con la síncrona y lo que viene siendo la secuencial y causal con la asíncrona. Y eso es lo que nos llevamos. Luego, ¿qué nos dicen? Explique las diferencias entre consistencia secuencial y la consistencia causal. Bueno, la secuencial, que es esta que está acá, y la causal es esta que está acá. Entonces, bueno, el orden de las operaciones, porque nosotros en la secuencial el orden global se tiene que mantener a juro. Por lo tanto, la consistencia causal solamente asegura el orden entre las operaciones causalmente relacionadas, las que tienen que ver con el mismo registro. Luego, el rendimiento. Bueno, la consistencia secuencial, la que no podías intercambiar el orden de las operaciones independientes, sino que tenían que tener a juro ese orden. Bueno, estas van a requerir mayor coordinación por eso, porque tienen que tener el mismo orden. Entonces, como tienes que asegurar ese orden, pueden ser más lentas. En cambio, la causal, como tú puedes ahí intercambiar aquellas operaciones independientes, puede ser más rápida al permitir mayor flexibilidad en el orden en que los nodos ven las operaciones. ¿Ok? Entonces son más flexibles porque, por eso, pues, porque no juro tienes que estar coordinando de que todo se dé de manera tal cual como ocurrió. Simplemente ahí lo único que garantiza es causalidad y ya está. ¿Chévere? Supongo que yes. Y acá les repetí varias veces cuáles son los modelos de replicación asíncrona. Tenemos diseminación basada en gossip, conjunto réplica, quórum y quórum. Por eso es que aquel cuadrito que diferenciaba la CP con las AP, ustedes tenían que empezar a escribir el ejemplo. ¿Por qué? Porque en la partecita de replicación iba a modificar en cuanto al ejemplo. Primero tenemos la diseminación basada en gossip, la del chismecito, que ya también la vamos a definir más adelante. Pero es el que utiliza Cassandra. Entonces, ¿qué es lo cómo va a actuar? Bueno, va a actuar con una probabilidad de dispersión. Al comienzo va a ser extremadamente alta y dependiendo si va a ser de tipo push o de tipo pull, va a transmitir esa información y mientras más nodos estén contagiados, bueno, entonces más va a ir disminuyendo esa probabilidad hasta llegar un momento en que todos van a estar actualizados. Luego tenemos el conjunto réplica.
donde acá se van a dar dos roles a quienes, a los Mongo S, que son los de servidores. Bueno, uno solito va a ser definido como un nodo primario y los otros demás van a ser nodos secundarios. Y ahí van a estar mandando unas señales para mantenerse actualizados y dar señales de vida, que también eso es otra lámina que vamos a ver y se los voy a explicar de mejor manera. La diseminación basada en quórum. Bueno, ¿cuál tenemos? Tenemos acá el ejemplo típico, es React. Entonces acá nosotros tenemos que definir dos operaciones, las de lectura y escritura. Y se va a definir un quórum, que es un subconjunto de nodos necesarios para que nosotros podamos hacer algunas operaciones, igual que en las juntas de condominio. Tiene que haber mitad más uno. Bueno, entonces acá va a ser igual. Nosotros vamos a tener que tener mitad más uno para poder, bueno, ahí van a ver unas fórmulas más matemáticas de cómo sacarlo, pero lo van a ver así, que tenemos que por lo menos tener ese, como dice la palabra, ese quórum para poder llevar a cabo una operación. Después tenemos la diseminación basada en Sloopy quórum. Acá ya no es el quórum sencillito. Ahora nosotros vamos a definir acá un quórum principal. La gente que siempre va a la junta de condominio. Y si esa gente no está, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién lo va a reemplazar? ¿Va a venir alguien y va a tomar su puesto mientras tanto? Bueno, eso es lo que ocurre allí. Entonces, comenzamos con la primerita. Explique el algoritmo de Gossip para replicación y qué tipos hay. Entonces, lo preguntaron este trimestre, ¿en qué? En las dos secciones. Y bueno, como les estaba yo comentando a ustedes, se basa en el comportamiento epidémico, ¿ok? Vamos a tener un primer nodo que va a ser el nodo que va a estar infectado y lo vamos a llamar como nodo infectante, es el que va a recibir la actualización. Y después, ¿cómo él va a transmitir? Bueno, va a tener una probabilidad de dispersión que al comienzo va a ser completamente alto y ya dependiendo del tipo, si es push o pull, él va a ir infectando a los demás. Entonces infectó a uno, infectó a dos, infectó a tres, pero ¿qué pasa? Ah, mira, consiguió otra persona, a una persona que él ya había infectado y le dice, mira, ¿quieres saberte el chisme? No, tú ya me lo contaste hace un rato. Ah, se pone triste y la probabilidad de dispersión baja. Pasa al otro, mira, ¿quieres enterarte del chisme? Y dice, no, ya me lo dijiste. Entonces, baja la probabilidad hasta llegar a cero, hasta que ya todos lo sepan. Entonces, bueno, un nodo que no está dispuesto, que no puede propagar información, eso es que dice, no, ya me contaste el chisme, ya es un nodo eliminado porque ya no está susceptible, tú ya le contaste. Entonces, va a haber un infectante que va a ir buscando gente susceptible y mientras contacte con un eliminado, esa probabilidad de dispersión va a ir bajando. ¿Se entendió? Sí. Ok. Ahora, explique los tipos. Esto sale en las láminas de la profe en una imagen muy pequeñita. Entonces, si van estudiando rápido, puede que se la salten. Pero lo preguntan. Entonces, ténganos allí. Bueno, ¿qué es de tipo push? La gente del trimestre pasado les gustó la comparación con Git. Pero bueno, a mí me gusta más la comparación literalmente con lo que dice el nombre, con chisme. Entonces, si es push, soy yo que voy, yo activamente, es proactivo. Tienen de nuevo el micrófono. Sorry. Ajá. Entonces, si soy proactivo, literalmente yo voy a ir diciendo, hola, mira, conocí este chisme, hola, mira, conocí este chisme. Entonces, no se requiere que tú como nuevo receptor, tú vayas y digas, hola, mira, ¿tienes alguna información para mí? ¿Te han dicho algo? No, él se queda así, el receptor se queda tranquilito, el que va a hacer es el que recibió la actualización, va a ir uno por uno diciendo, ¿quieres enterarte? ¿Quieres enterarte? Y así va. Por lo tanto, va a ser muchísimo más rápido porque es 100% que él va a transmitir. Él es el que está infectado, él es el que tiene la información y va a transmitirla. ¿Qué pasa con el pool? Es reactivo. Acá la persona es la que va a solicitar, la que va a jalar la información. Entonces ella no sabe si ocurrió algo o no ocurrió algo y va a ser más lento, no se va a propagar tan rápidamente porque yo puedo acercarme y preguntarle, hola, mira, ¿a ti te han dicho algo? No. Acá, en cambio, como yo soy el infectado, sé que si tú no estás infectado, yo te voy a contagiar. Acá no. Me pueden decir, mira, no me han dicho nada. Entonces, bueno, por eso es reactivo. Y es más lento ese proceso porque te puedes conseguir con nodos que no tengan información, que no sean el infectante. Luego tenemos tipo push-pull. Bueno, que es ambos. Tanto yo te llevo el chisme como... De nuevo tiene el micrófono. Sorry. Ajá.
Es Eh, que, Ramón, tienes tu micrófono prendido. Ah, listo. ok, entonces push-pull es las dos cosas. Yo tanto infecto a los demás y personas que van a estar preguntando, mira, ¿conoces algo para mí? Entonces, bueno, ¿conoces algo para mí? No. ¿Tienes algo para mí? Entonces, las dos en combinación son mucho más potentes porque hay gente preguntando si conoce el chisme y otra gente diciendo, mira, ya sabes este chisme. Entonces, esas son las dos que tienen que escribir. No tienen, como preguntó Nicola, ¿tienes que escribir todo esto? No tienen que escribir todo esto. Es para que lo sepan. Ustedes hacen un mini resumen así como lo estoy diciendo yo ahorita. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a esa parte. ¿Quedó claro, no? Sí, todo bien. Ok, conjunto réplica. Esta la preguntaron el trimestre pasado. Y bueno, es bastante importante porque si ustedes ya son casi expertos en Mongo, entonces también que sepan cómo trabaja acá el conjunto réplica. ¿Qué vamos a tener? Bueno, acá vamos a tener un cliente, ¿verdad? Que va a hacer lecturas y escrituras, pero ¿a quién lo hace? Él se va a comunicar es con el nodo primario. Entonces, el nodo primario es el que solamente él recibe las operaciones de escritura y lectura. Imagínense, hice una escritura. ¿Qué va a pasar? Los secundarios tienen que actualizarse. ¿Y cómo hacen ellos eso que está allí? Bueno, se llama un Pool-Based Replication. Eso no está en la lámina, se los digo yo, se los repito, un Pool-Based Replication, que consiste, o sea, que básicamente los secundarios van a hacer pool e intentando, ¿qué? Intentando, bueno, traerse todo el registro de operaciones que tiene el nodo primario, de tal manera que ellos puedan, ok, ya me traje ese registro de operaciones y yo ya me puedo entonces actualizar a mí. Esa es la manera que ellos tienen de actualizarse en cuanto a replicación. Pero ¿qué pasa? Tiene que instaurarse otro sistema aparte de este que yo les estoy diciendo de pool-based replication. Tienen que haber heartbeats, que son latidos. ¿Y eso es para qué? Bueno, para, como lo dice la palabra, tiene que ver con vitalidad. Es decir, ¿estás vivo o no estás vivo? ¿Estás activo? Entonces ellos tienen que ir enviando señales cada tantos segundos para decir, ah, mira, estoy, no estoy, y así pues. ¿Qué pasa? Bueno, si el nodo primario falla, entonces los señoritos estos que tienen, que hay acá, los secundarios, ellos tienen que hacerse acuerdan como lo que habíamos dicho, lo de la terminación cooperativa, que en este caso no tiene que ver con terminación, eso eran los protocolos que habíamos visto, pero bueno, es parecido. Tienen que ponerse ellos todos en consenso y decir, mira, ¿quién va a suplantar al primario? Porque no podemos estar sin primario. Entonces, bueno, ellos acá les coloco, van a elegir quién va a ser el primario en base a estos criterios, la prioridad de ese nodo, qué tan importante es ese nodo, y la proximidad de la mayoría de los votantes. Si este es el que es un nodo prioritario y está más cerca de todos los demás, entonces dicen, ah, mira, entonces tú vas a suplantarlo hasta que llegue este primario, ¿ok? Entonces, ¿qué les pueden pedir? Que expliques el conjunto réplica, explicar el protocolo, o les pueden preguntar qué sucedería si falla el primario. Ustedes ya saben, se parecía a lo anterior. Se van a lo anterior que vimos en base de datos distribuida. Que estos señores, los secundarios, se van a poner ellos en consenso para seleccionar un nuevo primario. ¿Tomando en qué? Tomando en cuenta estas características, ¿ok? Pero es por eso, porque se dejan de recibir los heartbeats, ¿ok? Acá se los pongo. Los nodos secundarios dejan de recibir el heartbeat del primario. Entonces, los secundarios envían heartbeats al primario y el primario también tiene que enviar sus heartbeats. Todos van a estar enviando latidos, ¿ok? ¿Se entiende? Sí, es como lo expliqué un poco en la clase, que era similar a como sucedía en Raft, que era un algoritmo de consenso, ¿no? Bueno, RAF no lo dan cuando yo vi la materia, eso lo metieron este trimestre, pero no sé los demás que vieron de Raft. Creo que no lo vimos, falta. Hay que investigarlo nosotros. Bueno, la sección 1 no lo vio. Creo que no sé si la sección 2 lo vio, porque son temas de presentaciones. Ah, ok, ok. Pero ustedes no se acuerdan que también en las láminas anteriores, si quieren, lo podemos buscar. O sea, que se parecía, no les digo que sea exactamente igual, pero a lo que estábamos viendo, a ver en qué partecita era, creo que era esta. Ajá,
¿Se acuerdan que yo les había dicho acá, si no enviar el Global Decision, que ellos habían quedado prepared y no estaban recibiendo el Global Decision? ¿Qué hacían todos estos participantes? Buscaban la terminación cooperativa. Esto era para terminar una operación. Pero ellos se ponían de acuerdo, mira, te enteraste, no sé qué tal, bueno, vamos a tomar una decisión. Bueno, es algo así lo que yo les quiero decir. Acá ellos también se van a comunicar como se comunicaban en estos participantes, pero ellos acá no van a decidir si terminar o no terminar una operación. Ellos van a decidir a quién va a suplantar, quién va a quedar como primario. ¿Ok? Eso es lo que me estaba refiriendo antes. Sí, exacto, eso es lo que quería mencionar, que es como un algoritmo de consenso, pues de que se ponen de acuerdo para designar a un nuevo líder, donde se envía información y al mismo tiempo él devuelve información. Sí, creo que más o menos sí es lo que quería explicar. Ok, perfecto, gracias, Ramón. Y los demás, léanse RAF, porque eso yo les dije, los dos temas que más potencial veo que les pregunten es MBCC, que lo habíamos visto, lo de los relojes vectoriales que les comenté, y lo de Rust. Entonces, estén pendientes con eso. Bueno, entonces eso ya salió. Ahora, ¿qué pasamos? Pasamos por algoritmo Quorum, que era el que habíamos dicho que utilizaba React. Entonces, bueno, acá hay que definir dos operaciones, tanto las operaciones de lectura y las operaciones de escritura. Y acá les voy a leer a ver qué fue lo que coloqué, porque no me acuerdo qué escribí acá, pero puse las operaciones de escritura y lectura requieren la confirmación de la mayoría de los nodos para ser consideradas válidas, lo que promueve la coherencia fuerte en el sistema. Ok, eso ya lo sabíamos. Nosotros requeríamos la mayoría para que se pudiera dar. Entonces, bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos n. N, ¿qué es? Es el número total de todos los nodos que hay en nuestra base de datos, ¿ok? Totales en el sistema. Pueden haber 15, pueden haber 14, lo que ustedes quieran. Ahora, W. W es el número, y como lo pongo acá, mínimo de nodos que yo necesito para que se dé esta operación. Igualito para R. Es la cantidad mínima que yo necesito para poder hacer la operación en este caso, de escritura y en este caso en el de lectura. Pero ¿qué es lo que nosotros ahora sí nos vamos a quedar y nos vamos a memorizar excelentemente bien? Bueno, estas fórmulas, donde nosotros en el próximo ejercicio vamos a empezar por esta y tengan que este es el orden. Siempre vamos a empezar con la de W más W es mayor a N. ¿Por qué? Porque esta operación es la que nos va a permitir, o sea, con esta de acá nosotros podemos calcular cuánto va a valer W, ¿verdad? Después, sabiendo W, nosotros podemos irnos a esta operación y calcular cuánto vale R y ya después esto es nada más para verificar que todo funcione. Pero bueno, ya van a ver claro, ¿no? Ese no es. ¿Por qué les hice tanto hincapié en esto? Bueno, la profe suele dar un ejercicio de este tipo. No le puse el trimestre, se me pasó colocarle cuando salió, pero ha salido. Dado un sistema con un conjunto de réplicas de tamaño n. N siempre te lo van a dar en el enunciado. Entonces, n no es ninguna incógnita en ninguna de estas ecuaciones, ¿verdad? Volvemos allí. Determina los valores de W y R para garantizar la coherencia fuerte. Ok, ¿quiénes son mis incógnitas W y R? Que es la cantidad que yo necesito para que se den esas operaciones, la cantidad de nodos que vayan a ejecutar esa operación. Y después me dicen, mira, si ocurre una partición de red que divide el clúster en dos y esta partición deja 7 nodos de un lado y 5 nodos del otro, bueno, ¿qué puedo hacer para ajustar R y W para yo poder seguir operando mientras se mantiene la integridad de los datos? ¿Ok? O sea, básicamente acá te están diciendo, ¿qué hago? ¿Me quedo o con el de 7 o con el de 5? ¿Y cómo yo ajusto para que todo esto ocurra? Ok, bueno, vamos entonces primero a contestar la parte A porque sin la parte A no podemos contestar la parte B. Lo primero es definir los datos. ¿Qué datos me dieron? N, y aquí dice N', pero es N. Eso lo voy a cambiar ahorita. Es igual a 12. Ya lo sabemos. Yo les dije que la ecuación que siempre vamos a comenzar es con W más W es igual a N. ¿Y qué voy a hacer yo? Bueno, lo que ustedes, la técnica para resolver esto es hacer la mitad más 1. ¿Cuánto es la mitad de 12? 6. Y le sumamos 1, 7. Entonces nosotros verificamos acá. 7 más 7 da 14. ¿Es mayor que N, que es 12? Sí. Entonces, 14 es mayor que 12. Sí, lo cumplo. Vuelvo y repito, nos paramos siempre primeramente en esta ecuación.
Y se resuelve como la mitad de n más 1. 12 entre 2, 6 más 1, 7. Y verificamos, 7 más 7. Entonces ya tendríamos nuestro paso 2. Tú ya definiste cuánto es el valor de W y siempre lo van a hacer así, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a colocar. Ahora, hay que calcular cuánto vale R. Y si ya sabemos cuánto vale W, gracias a esta ecuación, ahora nosotros vamos a ver cuánto vale R más W, cuánto vale R, viendo que R más W es mayor que N. Entonces ya conocemos cuánto es N. N es 2. Ya conocemos cuánto es W, W es 7. Ahora hay que saber cuánto vale R. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, yo voy a buscar la cantidad de R que supere inmediatamente, pero solamente por un número a este N. Es decir, algo que yo sumado con 7 me dé, ¿qué es lo que supera en una cifra más a N? Bueno, si es 12, supera en una cifra es en 13. Entonces, yo voy a buscar 13 menos 7, ¿cuánto me da? Bueno, eso me da 6. Y ese es el valor que yo le voy a colocar a R. Vuelvo y repito, ya conocemos el valor de acá de W, es 7. Queremos que supere en un solo numerito a N. ¿Cuál es el que lo supera inmediatamente? Bueno, 13, porque si N vale 12, entonces el que lo supera es 13. Hacemos 13 menos 7. ¿Eso qué me da? Me da 6. Entonces yo coloco que R es igual a 6. Ya hice toda la parte A. ¿Por qué? Porque yo seguí el orden. Primero utilicé esta ecuación y después utilicé esta ecuación para sacar R. Entonces yo ya sé que para hacer una escritura yo necesito 7 nodos y para hacer una lectura yo necesito por lo menos tener 6 nodos. Pero acá me dijeron que la red se particionó. Es decir, estos nodos de acá quedaron aislados de estos nodos que están acá. Y quedaron 7 y quedaron 5. Ahora la pregunta es, ¿con el de 5 puedo operar? Si yo necesito tener al menos 7 para poder hacer la operación de escritura, ¿puedo operar con el de 5? No, no puedo. Después acá, con el de 7, la partecita que me quedó acá en 7. Ojo, esto ya es la respuesta de una. Ajá. Entonces, bueno, mira, tengo 7. Y yo para poder escribir, para poder tener una operación de escritura, necesito tener al menos 7. Mira, sí, tengo justamente la cantidad que necesito. Y después igual acá. Bueno, ¿qué pasa? Necesito tener 6. Acá en este pedacito de 7, ¿tengo para garantizar 6? Sí, sí tengo para garantizar 6. Entonces, bueno, yo prefiero operar y que ustedes te preguntan acá, ¿cómo puedo hacer para ajustar R y W para seguir operando? Se los pongo acá. Y esto lo voy a leer para que tengan la respuesta como que un poco más formalmente redactada. En caso que se particione la red, si queremos seguir operando sin perder la coherencia, nosotros deberíamos optar por funcionar solamente con el lado de la partición que tiene la mayoría de los nodos, 7 en este caso. ¿Por qué? Porque nos permite mantener W igual a 7 para asegurarnos que cualquier operación de escritura tengamos la mayoría y de igual manera en el lado de 7 nosotros podemos garantizar que R es igual a 6, por lo tanto disponemos de los 6 nodos para realizar la lectura. Sin embargo, todo esto sucede, esto supone que nada, que esta partecita que quedó con 5 nodos va a quedar inactiva hasta que ella resuelva y vuelva a levantarse y bueno, ya después pueda actualizarse, ¿ok? Es lo mismo que les dije, pero escrito de una manera formal como lo escriben en el parcial. Entonces, estos son los pasos. Empezar siempre por esta ecuación, ya sabe que es mitad más 1. Luego acá, evaluar a R. ¿Cuánto vale R? Llegando hasta un nivel por encima de lo que vale N. Y esta es la manera como se redacta. Y ustedes harían el dibujito para que quede como que ustedes lo saben bien. Entonces, bueno, acá esto es lo que es este ejercicio. ¿Queda claro? O sea que esos 7 nodos siempre son los que van a realizar tanto la operación de escritura como lectura. Sí, porque si de repente a ti te llega y te dice, hola, mira, quiero hacer una lectura, y tú dices, bueno, chévere, acá tienes el quórum que necesitas, son 6, ellos. Después, y con ellos te vas a quedar. Después te dicen, hola, mira, quiero hacer una escritura, y dices, bueno, sí te los puedo garantizar, porque para hacer una escritura necesitas 7, y acá tengo 7.
Y por eso es que tú te quedas con esto, porque este pedacito acá no te garantiza el quórum mínimo que tú necesitas para que se puedan dar las operaciones, ¿ok? Ok. Ok. Los demás, esto es importante que lo tengan claro. Si quieren, lo puedo volver a repetir. Disculpa, tengo una duda con la última parte sobre la partición. Asumimos que se agarran 7 nodos que todavía sirven cualquiera. Sí, Perdón, sí. o sea, cuál es agarrar, eso ya depende de ti. Pero acá lo que la profe está diciendo, o sea, tú tienes que elegir si operar con el de 7 o con el de 5. Ellas se particionan, pero tú puedes decidir con cuál de las dos operar, ¿ok? Esa es la duda, ¿o no? Ok, sí, no, entonces entendí mal. Elegimos el de 7, ¿no? Siempre. Siempre, o sea, Excelente. sí, o sea, también la lógica es que obviamente te vas a quedar con el que tiene más, pero tú no vas a decir las explicaciones y que, bueno, es porque el que tiene más. Tienes que dar la explicación en base a todos estos números y justificarlo. Pero sí, o sea, a simple vista siempre te vas a quedar con el que tiene más. Está bien, gracias. Ok, entonces es eso, pues. Ustedes deciden con qué fragmentico van a operar ustedes y ya está. Y dar la justificación lógica en base a estos números y no decir, bueno, porque es el que tiene más y ya está. No, dan sus números y lo explican tal cual. Por eso yo se los dejé acá escrito de manera formal para que sepan cómo escribirlo en el parcial. Ya. ¿Alguien más? Ok. Ahora, el Sloopy. Este Sloopy lo preguntan incluso más que el anterior. Y bueno, yo creo que está, bueno, los dos son relativamente fáciles, pero este lo preguntaron en los dos exámenes del trimestre pasado, sí. Y también creo que en el mío, sí. Entonces, bueno, que no le puse el número de trimestres, pero sale por lo menos en 3 o 4 trimestres. Entonces, importante saberlo. Se toma en cuenta la latencia, ajá, ¿qué ocurre acá? Se toma en cuenta la latencia más lenta de las operaciones de lectura o escritura para calcular las configuraciones de réplica. Lo importante es que hay que definir un quórum principal. La gente que yo les dije a ustedes, estos son los que siempre van a ir a la junta de condominio. Son los que siempre van a estar. No es como antes. Puede que o sea, eventualmente quedaron estos, pero la distribución no tenía que ser siempre esos mismos nodos. Era dependiendo de lo que estuviera ocurriendo. Puede ser el 1, puede ser el 5, puede ser el tal. Acá siempre vamos a definir que una cantidad de nodos van a ser el quórum principal. Entonces ustedes se llaman, mira, estos son los que siempre van a estar. ¿Qué pasa si de los que siempre van a estar hay uno que se muere, se cae y no ya no sé, la señora del piso 5 ya no puede venir? Bueno, entonces tiene que venir alguien que no suele estar en el quórum principal, pero tiene que venir a suplantarla. Eso es lo que está ocurriendo verdaderamente acá en el Sloopy Quorum. Nosotros definimos un quórum principal, que son los nodos que siempre van a ver las operaciones. Si alguno se muere, tiene que venir alguien a reemplazarlo, y ese venir alguien a reemplazarlo es el Hinton-Hanoff, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué más les pongo? Nosotros acá, a diferencia de la replicación por quórum, acá la ecuación nos va a cambiar. Ya no es R más W es mayor que N, sino acá es R más W es menor que N. Entonces, bueno, conchale, nos cambiaron acá la ecuación. Tengan en cuenta esto, que no se les líe, que no se confundan, que las pongan al revés, bueno, porque van a tener malo el ejercicio. Tengan bien claro cuál es el lado de la desigualdad esta. Entonces, ¿pero qué vamos a hacer? Bueno, ahora le vamos a meter otra ecuación más. Y esa ecuación es R más W es mayor que N'. ¿Y quién es N'? Es el quórum principal. ¿Y cómo yo sé quién es el quórum principal? Porque te lo va a dar el enunciado. Y acá seguimos teniendo lo mismo. Tenemos acá quién es el total de nodos completo. N' es el quórum principal. W es el mínimo de nodos que nosotros necesitamos. Y R para escritura. Y R es el mínimo de nodos que nosotros necesitamos para hacer la lectura. Entonces, ¿qué les pongo yo aquí? Bueno, esto es más complementar, ya que las operaciones de lectura y escritura pueden completarse incluso si no todos los nodos participan en esta operación. Es lógico, ya lo sabemos y eso es el concepto de quórum. Y acá, lo que les pongo en quórum principal, esto significa que si los nodos preferidos no están disponibles, se puede utilizar otros nodos para mantener la disponibilidad del sistema. O sea, alguien puede venir y reemplazar. Acá de nuevo les pongo la manera en cómo... mira, acá sí están los numeritos que les estaba yo diciendo a ustedes.
Ajá, la manera de cómo hacerlo también tiene, tiene sus pasos de cómo resolver estos ejercicios. Entonces leemos el enunciado. Te dicen, en la replicación de quórum descuidado utilizado por Amazon Dynamo en un set de réplicas de 5, ¿qué quiere decir? N es igual a 5. El 60% está en la lista principal, te lo están dando ya cuánto vale N', es el 60%. Entonces acá 60% es 5 y se los adelanto, eso da 3 porque ya me lo sé, pero ustedes lo sacarían ahí en el parcial. Y bueno, tienen que calcular N', ya lo sabemos, es simplemente sacarle el 60% de 5. Hay que calcular W, seguimos la misma lógica. Hay que calcular W, hay que calcular R y explique qué hace la base de datos si alguno de estos nodos principales fallan. O sea, hay que explicar qué es el hinted handoff y ya está. Entonces, bueno, acá yo comienzo y digo, bueno, el primer paso que nosotros tenemos que hacer es poner acá nuestro N'. Y N' sacando el 60% de 5, que eso da 3 nodos. Y eso es lo primero que vamos a reportar. Luego, hay que calcular W. ¿Y cómo se calcula W? De la misma manera que nosotros hacíamos antes con la anterior, que era la mitad y le sumábamos 1, pero acá no es como que se suma 1, sino acá nosotros vamos a buscar lo que esté en la mitad inmediatamente mayor. ¿Pero de quién? De N', no es de N total, ojo, gran diferencia con la de atrás, esta es N'. Entonces, bueno, mi N' fue 3 porque yo lo saqué. Y 3 entre 2 da 1.5, pero acuérdense que yo tengo que ir a lo que esté mayor, pero inmediatamente. No me puedo ir a poner un número mucho más alto, sino el que esté más cerca inmediatamente a la mitad. Entonces, ¿qué tiene que ser? Bueno, tiene que ser 2. ¿Se dan cuenta? W lo estamos sacando literalmente de la misma manera que lo estamos haciendo antes, pero no utilizamos N, sino N'. Ok, entonces ahora yo digo, necesitamos establecer R de tal manera que junto con W puedan acceder a N'. ¿Por qué? Porque me cambiaron las ecuaciones. Nosotros teníamos esta ecuación antes con la desigualdad para el otro lado. Ahora acá nos las cambiaron. Y nos dejan una que tiene la desigualdad de la misma manera que en el ejercicio anterior, pero ahora utiliza N'. Entonces nosotros ya teníamos W, ahora hay que hallar R. ¿Y cómo hallamos R? Bueno, primero siempre vamos a comenzar por esta ecuación. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a tener que buscar un valor de R que sumado con W supere a N'. Entonces, si yo ya sé que es 2, W, porque ya lo calculamos y ya sabemos que N' es 3, porque ya lo calculamos acá, hay que buscar R. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, busco acá un número que sumado con 2 supere a 3. Entonces no puede ser 1 porque 1 más 2 es 3. Entonces tenemos que buscar otro. 2 más 2, mira, 4. 4 es mayor que 3. Mira, sí cumple. Pero ustedes dirán, ay, pero ¿por qué no le pongo a R3? Porque 3 más 2, 5. Y eso es mayor que 3. Bueno, porque este señorito va a verificar esta ecuación que tenemos acá abajo, que tú no puedas poner ahí que esto vale 3. ¿Por qué? Porque te dan que R más W tiene que ser menor que 5. Entonces colocamos, bueno, si habíamos dicho que R era 2, acá hablamos 2 más 2 es menor que 5, sí, porque da 4. Pero si tú hubieras dicho que R era igual a 3, entonces te quedaba, mira, 3 más 2 igual a 5. ¿Y 5 es menor que 5? No, no es correcto. Entonces, esta inecuación que tenemos acá, bueno, te va a permitir que nada, que tú no te sobrepases colocando R con un número extremadamente alto y exagerado. Y esa es la manera que hay que hacerlo. Pasos, primero N', la W lo calculamos de la misma manera que antes, con mitad, y nos vamos a lo inmediatamente que está superior a esa mitad. R lo vamos a hacer despejando con la ecuación, pero sabiendo que en vez de utilizar esta de primero, esta es la que nos confirma, siempre empezamos con esta, la que involucra N', la que siempre tiene la desigualdad de mayor. Y después confirmamos con la de abajo para saber que elegimos correctamente el número de R. ¿Se entiende? ¿Dudas? Sí, No. se entiende. Creo que no. Ok.
Chévere. Es importantísimo que tengan en cuenta el orden de las ecuaciones y que siempre sigan estos pasos, porque si no se van a volver un 8. Y bueno, explique, ¿qué es esto? Ah, no, esto es la segunda parte, donde nos decía, bueno, explicar qué hace la base de datos según uno de los nodos principales fallan. Entonces se los dejé acá en pasitos. Bueno, si un nodo principal que normalmente podría manejar una escritura falla, las operaciones de escritura se van a tener que redirigir a un nodo secundario, a un nodo no principal. ¿Gracias a qué? Gracias a este mecanismo que se llama Hinton-Hanoff. Es el dibujito de la cerveza que ustedes habían visto en la lámina de la profe, que dice, voy al baño. Ah, no, tranquilo, yo te lo guardo. Es lo mismo. Va a haber alguien que lo va a sustituir. Y bueno, acá explico lo mismo en cuanto a las de lectura. Las operaciones de lectura pueden continuar accediéndose a los datos de los nodos principales restantes. ¿Ok? Y bueno, y si la cantidad no es suficiente, puede redirigirse las lecturas a un nodo no principal. Y acá, bueno, nada, acá dice, cuando se recupere el nodo principal, entonces volverá a estar en línea, volverá a sincronizarse y por lo tanto ya volverá de nuevo a ser nodo principal. O sea, acuérdate que el secundario simplemente te lo mantiene un momentico hasta que tú te recuperes, como este señor que felizmente se recuperó y vuelve de nuevo a su sitio. Pero eso pues, explicar lo mismo, que nada, que si falla, las escrituras se redirigen, lo mismo para las lecturas. Se hacen con las que tengan, pero si no puedes con las que tengan, se redirige también y cuando este señor se recupera, vuelve a su sitio. Eso es todo. Solamente que explicado de manera más larga que la entiendan, pero es lo que escribirían en el parcial. ¿Dudas allí? Bueno, ok, esta lámina está además explicando lo mismo que ya les expliqué para no tener que volver a lo mismo. Y antes de pasar a persistencia políglota, entonces ya están chéveres con Quorum, ya están chéveres con Sloopy Quorum, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ok, bien. Persistencia políglota, no sé si lo vieron como tema de exposición. Los trimestres pasados, los 2 últimos trimestres era tema de exposición. Y salían en los parciales. Entonces, bueno, no sé, creo que ya no lo están dando, pero por si acaso se los voy a explicar porque nunca está de más. Que aprendan más, no está de más. Entonces, bueno, básicamente persistencia políglota consiste en tener diferentes tipos de base de datos en una misma aplicación. ¿Para qué? Para aprovechar las ventajas de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo puedo decir, mira, yo voy a tener un e-commerce. Entonces yo no le voy a poner como que, mira, todo lo vamos a manejar con Mongo y ya está, me caso solamente con ella. No, yo voy a aprovechar lo mejor de cada base de datos para hacer cosas diferentes en mi aplicación. Entonces yo digo, por ejemplo, quiero utilizar MongoDB, bueno, porque me garantiza consistencia y yo quiero guardar ahí todas las transacciones, las compras, todo el catálogo, toda la información, que todo eso quede de manera consistente en MongoDB. Pero ¿qué pasa? Si yo digo y que no, bueno, necesito también ahora como que, ¿sabes? Este e-commerce, bueno, más que e-commerce, es una tienda grande que tenga como que varios galpones donde guardan la mercancía, no me acuerdo ahora cómo se llama esa cosa, pero que donde guardan la mercancía, entonces tú quieres saber, tipo Walmart, cuando haces un pedido en Walmart, ellos van a tratar de buscar para enviarte el que esté más cerca. Entonces ellos tienen que ver allí cómo poder sacar esa recomendación de, mira, si este no tiene, entonces cuál es el nodo que está más cerca de ti para que no tengan que gastar tanta gasolina. Entonces, bueno, ustedes, por ejemplo, para toda esa parte, para sacar ese Dijkstra de cuál es la ruta más corta, cuál es el que está de almacenes, la palabra, de todos esos almacenes, cuál es el que está más corto a ti. Entonces, bueno, por eso podríamos utilizar Neo4j porque es de grafo, sabemos que ahí podemos hacer toda esa optimización en cuanto a los almacenes para la ruta más corta. Excelente. Y después digo, bueno, ahora quiero hacer inteligencia de negocios, que es el próximo tema que ustedes van a ver el miércoles. Bueno, ya van a ver que todo eso siempre se va a hacer con base de datos relacionales con Postgre. Entonces quiero sacar analíticas en mi negocio. Ya no es un OLTP, que eso es lo que hacemos en sistema de info. Ya no quiero tener un CRUD y ya. Ahora quiero sacar mis estadísticas verdaderamente, verla de tomar decisiones. Bueno, ese tipo de cosas es un OLAP. Y bueno, para eso se utiliza más que todo relacional. Entonces, bueno, para eso voy a utilizar Postgre. Entonces es tener
varias bases de datos para una aplicación. Acá se aprovechan varias. Eso es lo que quiere decir persistencia políglota, no casarte con solamente uno. Pero que preguntaba la profe más, bueno, ¿cuáles son los desafíos? Y bueno, realmente es fastidioso porque hay que definir exactamente el flujo de datos. De tal manera que si actualicé algo en Mongo, tengo que ver, hay que actualizar algo en Neo4j, hay que disminuir ahí el stock en el almacén. Y bueno, es fastidioso. Tengo que ver también qué va a ocurrir después con lo que había dicho de Postgre. Requiere costos operacionales más elevados para mantener cada herramienta. Imagínense que ustedes no quieren hacer un despliegue local, quieren hacerlo en la nube. Todo que sí con Aura, con Atlas, y acuérdense que esos son los más caros de todos. Entonces vas a tenerle que no solamente pagar a uno, le vas a tener que pagar a todo el mundo. Es más costoso, lógicamente. Luego acá, bueno, tienes que tomar en cuenta tres cosas: el motor de almacenamiento, el modelado de datos y el lenguaje de consulta. Vas a tener que aprender MQL, vas a tener que aprender Cypher, sabes ser buenísimo en SQL, o sea, te estás metiendo mucho más trabajo para ti. El modelado de datos, tienes que hacer el modelo orientado a documentos, tienes que hacer el modelo orientado a grafos, tienes que hacer el modelo relacional, tienes que hacer demasiadas cosas, mucho más trabajo en cuanto a ese aspecto. Luego acá, bueno, todas las herramientas deben funcionar y que, nada, que es lo mismo. La consistencia entre todos los motores puede ser es costosa de solucionar. Aquí, las que les dije son como las más importantes. Luego, ¿qué más preguntaron? También el trimestre pasado, ahora, ¿qué es base de datos multimodelo? Bueno, acá es diferente a la persistencia políglota porque es tener una sola base de datos, pero que esté soportando que pueda, por ejemplo, utilizar SQL, que puedas utilizar clave valor, que puedas utilizar orientado a columnas. Es decir, una base de datos te va a permitir tener como que múltiples modelos. Es tal cual, o sea, que puedas manejarte con clave valor, que puedas manejarte con columnas, pero sin tú salir de allí. ¿Qué ejemplo hay? ArangoDB. Entonces te quedas con una solita, a diferencia de las anteriores que tú tenías que tener tres bases de datos diferentes. Acá tienes una sola, pero que maneja múltiples modelos de datos. Y bueno, ventajas pedían mayor flexibilidad porque permite almacenar y consultar los datos en diferentes formatos sin necesidad de tener múltiples sistemas. Reducción de los costos porque ya no tienes que pagarles a muchos proveedores, sino solamente estarías pagando esta base de datos. Y bueno, en lugar de administrar varias bases de datos, se utiliza una sola, multimodelo y ya está. Y bueno, te permite tener integrados acá todos tus datos y pueden coexistir en una solita base de datos y listo. Y eso es todo. ¿Dudas? Esto no lo vieron, ¿verdad?